Buenas, bienvenidos. Esta es una nueva columna de La Fuerza que Mueve al Mundo y hoy vamos a estar hablando sobre Milei y la casta sindical, más específicamente sobre la relación que tejió Milei con Barrio Nuevo, un representante claramente de la casta sindical. Incluso Milei mismo lo reconoció en el debate, ¿no? Cuando no pudo responderle a Bullrich sobre su relación con Barrio Nuevo y con la casta sindical que él decía que venía a combatir. Entonces, lo que vamos a tratar de ver hoy es, bueno, cuál es la relación que tienen, por qué surge esa relación, ¿sí? ¿Qué hay detrás? ¿Qué interés está moviendo Barrio Nuevo? Si esto es una novedad, ¿no? Que haya un sector del sindicalismo que se alíe con personajes políticos que tienen las ideas de Milei, y qué es lo que nos espera, lo que les espera también a los gastronómicos, ¿no? Con esta decisión. Es claro que la relación que establece Milei con Barrio Nuevo no es excepción para su política, es decir, Milei viene con un discurso anticasta, diciendo, bueno, que va a combatir a la casta política, a la casta sindical, a la casta empresarial, pero sabemos que con todas esas castas mantiene vínculos bastante estrechos, ¿sí? Por ejemplo, con la casta política, no solamente armó las listas con sectores, algunos sectores en distintas provincias de por ahí partidos regionales, sino que incluso el propio Massa colaboró en el armado de sus listas y también, digamos, parte de la casta política, ¿sí? Sobre todo del PJ, colaboró en el reparto de sus boletas, de la fiscalización y demás. Con lo cual hay ahí ya una primera relación con la casta política. Con la casta empresarial, por supuesto, sabemos de sus relaciones con el que era su empleador, ¿sí? Ernequian, que supuestamente ahora rompió relaciones, pero bueno, ahí también hay claramente una relación. Y con la casta sindical, en el video pasado, vimos que, bueno, él ya se echó atrás con algunas de las propuestas que tenía. Por ejemplo, la idea de que los líderes sindicales no puedan perpetuarse en sus puestos frente a los sindicatos. Cuando un periodista en La Nación Más le preguntó qué iba a hacer con los dirigentes sindicales, con los sindicalistas que hace décadas y décadas que están al frente de los gremios, bueno, él dijo, yo ahí no me voy a meter porque no es algo que me compete, eso lo tienen que decidir los trabajadores, etcétera, etcétera. Cuando eso era algo que estaba en su plataforma, está en la plataforma electoral todavía de La Libertad Avanza. Es evidente que ahí él ya había empezado a recular y a establecer relaciones con la casta sindical. ¿Sí? Se reunió con Gerardo Martínez de la UOCRA, ¿sí? Supuestamente, bueno, para charlar sobre cómo funciona esto del seguro de desempleo que él quiere implementar, porque el modelo que funciona en la UCRA, ya lo dije en los videos anteriores, el modelo del fondo de cese laboral que funciona para la construcción es el que él quiere imponer para el conjunto de la economía. Él y también el macrismo, digamos, Patricia Bullrich también quieren imponer este modelo para el conjunto de los trabajadores. Y también ya estaba en conversaciones con Luis Barrio Nuevo, ¿sí? Y con él sí parece que hubo una buena relación, sí, prosperó la relación y Barrio Nuevo se convirtió en el primer sindicalista de Milei. Digo el primer porque no sabemos más adelante si se le van a sumar más, pero por ahora es el primero. Que ya apoya abiertamente a Milei, ya abiertamente, bueno, se conoce la relación y, digamos, llegó al punto en que Barrio Nuevo le organizó a Milei un acto en Parque Norte en donde concurrieron, además de militantes de su gremio y dirigentes de su gremio, empresarios gastronómicos y hoteleros, ¿sí? O sea, el gremio
organizó un acto e invitó a la patronal de su gremio a conocer, digamos, las ideas de Milei, ¿no? Es todo un símbolo, ¿no?, de algo que vamos a hablar un poco más adelante, pero de en qué se convirtió hoy el sindicalismo, por lo menos el sindicalismo peronista, o lo que llamamos, se conoce más vulgarmente como la burocracia sindical, que hoy podríamos, acorde a los tiempos, llamarla la casta sindical, ¿no? Por supuesto, Milei a cambio ya le prometió un negocio a Barrio Nuevo, que es que él se ocuparía de la Secretaría de Trabajo y la Superintendencia de Servicios de Salud, y que los sindicatos manejen los fondos que van a surgir de la implementación de este seguro de desempleo que quiere imponer Milei, que va a ser una caja importante porque todos los trabajadores van a aportar mes a mes una suma o un porcentaje para ese fondo, ¿no? Bueno, evidentemente Barrio Nuevo ya vio que ahí hay un negocio y se adelantó para meter cuchara en caso de que gane Milei. Vamos a hablar un poco de quién es Barrio Nuevo, ¿sí? Un poco de su historia para entender de qué personaje estamos hablando. Bueno, Barrio Nuevo es catamarqueño, ¿sí? Nació en 1942 en Catamarca e inició su carrera sindical en San Martín, la provincia de Buenos Aires, cuando entró a trabajar en la seccional de San Martín de la Asociación Obrera Textil, la OTE, que es el gremio de textiles, y empezó a trabajar como culata, ¿sí?, del secretario general, que era Casildo Herrera. Culata, en ese momento, a fines de los 60, principios de los 70, en los 70, se llamaba a los que eran los custodios de los sindicalistas. Básicamente actuaban, obviamente, custodiándolos, pero también como matones, ¿sí? A sueldo, no, matones de los sindicalistas, fuerza de choque, básicamente, ¿sí? Tenían una función similar a la que hoy se usa con las barra bravas, ¿sí? Y en parte van a conformar después algunas de las organizaciones paramilitares del peronismo, ¿sí? A eso se le llaman los culatas. Bueno, Barrio Nuevo era culata y claramente, digamos, actuaba y era fuerza de choque de lo que va a ser la derecha peronista, ¿sí? Aquella que empezó a reprimir a lo que es la izquierda peronista y a la izquierda no peronista, ¿no? Es decir, a la fuerza social revolucionaria en los 70. Bien. Digamos, por sus servicios, ¿no?, por los servicios prestados, logra, con apoyo de Casildo Herrera, la Secretaría General de la Seccional San Martín del Gremio Gastronómico, ¿sí? Que el gremio gastronómico es UTGARA, ¿sí?, la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos. Él estaba, bueno, en San Martín, en la seccional San Martín, pero va a ser la seccional intervenida en 1971 por la Conducción Nacional del Gremio, por, bueno, disputas internas que había. Y en respuesta a esta intervención, Barrio Nuevo va a llevar adelante una acción que, bueno, va a ser la primera así más rimbombante que conozcamos de él, pero bueno, no la única que va a llevar adelante a lo largo de su carrera, que fue la ocupación militar de la sede de la Federación Nacional, ¿sí? Cuando decimos militar nos referimos efectivamente de forma violenta, por la fuerza, y recordemos, él era culata, ¿sí?, andaban armados, etc. Pero bueno,
la justicia, digamos, falló en contra, a los 48 horas tuvo que devolver la sede gremial al interventor que era Ramón Elorza. Ahí entonces él no pudo, digamos, quedarse con el gremio a nivel nacional, pero sí logró llegar a la conducción nacional de la mano de los militares, ¿sí? Porque primero lo nombraron como interventor de la obra social, o sea, el que era el delegado militar en el gremio, y después para 1979 lo ponen al frente del gremio. El propio Barrio Nuevo declaró que decía textual, en la época de los militares hacíamos paro, huelga y lucha, pero se conversaba y se negociaba. Claramente él conversaba, negociaba y hacía acuerdos con los militares. Bien. A la vuelta de la democracia, en las elecciones de 1983, él fue en la lista de Herminio Iglesias y Jorge Triaca como tercero, ¿sí? Para diputado, y para 1989, con las elecciones en las que gana Menem, él se va a alinear con Menem y se va a hacer profundamente y fervientemente menemista, ¿sí? Él abiertamente, digamos, reconoció y se definió como recontra alcahuete de Menem con esas palabras. Bueno, Barrio Nuevo es de hacer declaraciones muy estruendosas en general. Él dijo, admitió haber estado dentro del staff de la intimidad de Menem, y le organizó también un acto a Menem, pero bueno, más grande que lo que organizó para Milei, en la cancha de River, que obviamente la llenó, digamos, y costó muchísimo dinero. Luego de que Menem ganara las elecciones, Barrio Nuevo protagonizó un enfrentamiento al interior de la CGT. Cuando Menem gana las elecciones, bueno, enseguida empieza a llevar adelante medidas antiobreras, ¿sí? Medidas de ajuste, etc. Entonces, en la CGT, en un congreso de la CGT que se da en octubre de 1989, hay un enfrentamiento entre los sectores oficialistas que apoyaban a Menem y los sectores que se oponían a las políticas que ya era evidente que estaba llevando adelante. Barrio Nuevo fue quien comandó la barra brava por el sector oficialista, ¿sí? La barra brava de Chacarita. Recordemos que, bueno, él ya tenía una experiencia como fuerza de choque, ¿sí? Y bueno, es esa experiencia la que va a utilizar en este congreso. Obviamente no es el único, pero bueno, hoy estamos hablando de él. Y por el lado de los opositores, ¿sí? Estaban quienes se agrupaban en la CGT Azopardo, liderados por Ubaldini, que había sido, bueno, digamos, dirigente que llevó adelante, digamos, los paros, las luchas, sobre todo a fines de la dictadura y bueno, durante el gobierno de Alfonsín, y que, bueno, reunía a la oposición a las políticas de Menem. El sector oficialista sí que va a apoyar a Menem, que quedó como la CGT de San Martín, estaba liderado por Andreoni de Mercantiles. Un dato curioso, futbolístico, se dice que ahí arrancó una rivalidad futbolística entre Chacarita con Nueva Chicago, porque los de la barra de Nueva Chicago fue a, digamos, a apoyar a las bases de la UOM, o a la UOM, que conduce a Lorenzo Mier. Entonces se supone que, bueno, ahí surge esta rivalidad. No lo sé, es un dato que encontré, así que si alguien sabe algo más, me comentará. Efectivamente, digamos, Barrio Nuevo tenía una ligación con Chacarita, y en 1993 él
convierte en presidente de Chacarita en San Martín, cargo que va a ocupar hasta 2005. ¿Sí? Acá, bueno, claramente se ve la imbricación que hay entre política, sindicalismo, barras bravas, ¿sí? Fútbol, etc. Es decir, hay ahí, digamos, un campo común que, bueno, claramente queda bastante en evidencia, ¿no? Cuando vamos a ver las historias particulares, en este caso de Barrio Nuevo. Y acá, obviamente, voy a recomendar el libro de Fabián Harari, La Triple K, que ahonda mucho en este mundo y va a dar un panorama, digamos, muy completo de cómo se van tejiendo, ¿no? Estas relaciones y, bueno, qué función va cumpliendo y cómo actúan, ¿no? Las barra bravas, sobre todo en política y en el mundo sindical. Bien. Al igual que, digamos, lo que está negociando ahora con Milei, con Menem también negoció un cargo que obtuvo, ¿no? En la Secretaría, en la Administración Nacional de Seguros de Salud, ANSAL, ¿no? Que, digamos, es un organismo que distribuía los fondos para las obras sociales. Si ustedes saben que el Estado le da a las obras sociales fondos para determinados fines, bueno, en ese organismo, que es la que reparte, digamos, el dinero para las obras sociales, obviamente se maneja una caja muy importante y, bueno, Barrio Nuevo quedó a cargo de esa caja, que es algo similar a lo que, bueno, lo que quiere negociar también con Milei. En ese momento, digamos ya para la década del 90, con Menem, Barrio Nuevo va a decir su frase más famosa, que, bueno, por ahí los más jóvenes no la recuerden, pero en ese momento acuña esta frase de hay que dejar de robar por 2 años. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Otra frase famosa que tiró en este momento, para esta época, fue nadie hace plata trabajando. ¿Sí? Toda una declaración, ¿no? Y bueno, obviamente va a tener muchas expresiones de apoyo al gobierno, ¿sí? Como, bueno, pedir la continuidad del gobierno menemista, etcétera, etcétera. Para el 2001, Barrio Nuevo va a saltar a la política nacional, va a ser electo como senador nacional por Catamarca, bueno, y va a estar ahí hasta el 2003, cuando va a tratar de ser electo gobernador por Catamarca. Y acá se va a producir, digamos, otro incidente, bien del estilo de Barrio Nuevo, pero ya a nivel de las elecciones para gobernador en Catamarca. Él se quiso presentar para ser gobernador, pero no cumplía con las exigencias de la antigüedad de residencia en Catamarca, viviendo en Catamarca, por lo cual la justicia electoral le niega la posibilidad de presentarse como candidato. Y frente a la decisión judicial, lo que hace Barrio Nuevo el 2 de marzo de 2003 es declarar que va a impedir los comicios. Dice, si no hay boletas del PJ, no va a haber elecciones. Entonces, eso efectivamente es lo que hizo, y durante las elecciones, el día que se llevaron adelante las elecciones, hizo piquetes, quemó la famosa quema de urnas que hubo en ese momento, y las elecciones tuvieron que ser suspendidas. Bueno, finalmente las elecciones se hicieron en agosto, el 24 de agosto, y como Barrio Nuevo no se pudo presentar, se presentó su hermana, Liliana Barrio Nuevo, que de todas formas perdió, pero bueno, Barrio Nuevo cumplió con su promesa de evitar las elecciones en Catamarca. Bueno, después con el gobierno kirchnerista, Barrio Nuevo va a romper en 2008 cuando se da el conflicto del campo, ¿sí?
En el conflicto del campo, Barrio Nuevo va a ser quien, se oponga al gobierno, pero además rompa la CGT, ¿sí? Que estaba dirigiendo en ese momento Moyano, y va a crear la CGT Azul y Blanca, que es la que lidera hasta hoy, que es, digamos, uno de los sectores más chicos dentro de lo que es el sindicalismo peronista y la CGT. Bajo el gobierno de Macri, Barrio Nuevo lo va a apoyar, ¿sí? Se va a encolumnar detrás de Mauricio Macri y va a respaldar todas las medidas que toma el gobierno. Incluso va a declarar: este gobierno necesita un apoyo, no un tiempo eterno, creo que necesita alrededor de 2 años. Y además, en un acto de unidad de la CGT que estaba partida, y pudieron hacer un acto de unidad en 2016, dijo, yo vengo acá a defender a mi presidente. O sea, claramente se declaraba macrista y fue abucheado por esas declaraciones. En 2018, casualidad o no, quiero decir, lo que voy a contar ahora en relación a su posición de apoyo al macrismo, la jueza María Servini de Cubría lo nombra interventor del PJ. El PJ es intervenido y esa intervención queda a cargo de Barrio Nuevo junto con Carlos Campolongo y Julio Bárbaro. Esa intervención finalmente dio marcha atrás y quedó después a cargo de Gioja, pero había sido Barrio Nuevo seleccionado para llevar adelante esa intervención. Durante todo esta carrera, estas décadas en que Barrio Nuevo estuvo al frente de su sindicato, y a la par de su esposa y socia Graciela Camaño, Barrio Nuevo acumuló una serie de bienes, por lo menos los declarados, ¿sí? Que es un chalet muy grande, nos dicen mansión, Villa Ballester, ¿sí? De 245 metros cuadrados, una casa en Pilar de 260 metros cuadrados, otra propiedad en Mar del Plata de 200 metros cuadrados, un local en San Martín, un lote en Valeria del Mar, que es la costa argentina, un auto de alta gama, un Audi, una sociedad, sí, una empresa llamada Bellota Sociedad Anónima, que se dedica a la organización y gestión de prácticas deportivas, incluyendo el fútbol y el golf. Y recordemos su frase de acá nadie hace plata trabajando, ¿no? Así que no sabemos cómo, obviamente, alguien que se dedica a dirigir un gremio acumula todo esto. No es de los casos más escandalosos en principio, ¿sí? Hay algunos que han acumulado más. Por lo menos esto es lo que él declara. Obviamente lo que no declara por ahora no se conoce ninguna otra cosa. Lo que sí se sabe y se conoce es que Barrio Nuevo, además de la acumulación de esta riqueza, también es dueño de una cadena de restaurantes, ¿sí? Barrio Nuevo adquirió en 2015 unos restaurantes que se llaman Osaka, que tienen una sucursal en Puerto Madero y otra en Palermo, es decir, que se convirtió en empresario, en patrón del mismo sector de los trabajadores a los que él tiene que representar, o sea, en explotador de los trabajadores de su gremio en forma directa, ¿sí? Que esto es un fenómeno, ahora vamos a hablar, que tiene que ver con cierta novedad, que aparece entre lo que siempre se conoció como la burocracia sindical. Al interior del gremio, ¿sí? De Udgara, Barrio Nuevo siempre tuvo como socio a su cuñado, que es Dante Camaño, ¿sí? el hermano de Graciela Camaño. En 1984, ¿sí? Un año antes de que Barrio Nuevo ganara las elecciones a nivel nacional, Dante Camaño, ¿sí? Ganó la seccional capital, que es claramente la seccional más importante del gremio,
y obviamente la ganó con el apoyo de Barrio Nuevo. Dante, sí, otro dato de color, también es macrista y parece ferviente macrista, al punto que parece que mantenía reuniones con el llamado pedronismo republicano de Miguel Ángel Pichetto todas las semanas en la seccional Capital, o sea que ahí mantenía esos vínculos. Bueno, Dante Camaño ocupó desde entonces el cargo de secretario general de la seccional de Capital, pero cuando Barrio Nuevo y Graciela Camaño se separan, que esto es algo reciente, bueno, ahí empezaron los problemas, los cortocircuitos, pero sobre todo la pelea por la caja de la seccional Capital, o sea, obviamente la más importante de todo el gremio, como mencioné. En 2021 se llevaron adelante elecciones en la seccional de Capital y el candidato de Barrio Nuevo era Humberto Balhorst, que hasta el día que cerraban las listas era la mano derecha de Dante Camaño, ¿sí? O sea, se dio vuelta y se fue con Barrio Nuevo. Las elecciones las ganó Camaño, pero Barrio Nuevo denunció fraude y también, Dante Camaño denunció que ese día le mandaron barra bravas para, apretar y, embarrar un poco la elección. Él había contratado una empresa de seguridad privada, porque, bueno, evidentemente no tiene esa fuerza de choque, que, bueno, Barrio Nuevo sí. Y, de todas formas, la justicia ahora, hace poquito, dictaminó a favor de Barrio Nuevo y obligó a Camaño a restituirle a Barrio Nuevo y a la Federación Nacional la sede de la seccional Cava con, bueno, todos sus bienes y obviamente la caja, ¿sí? Y esto es importante porque, bueno, en general los gastronómicos, los hoteleros fueron el sector más golpeado, podría uno decir, de la pandemia, uno de los más golpeados, y cayó mucho la afiliación en el gremio, ¿sí? En Capital pasaron de 64.000 afiliados a 39.000 afiliados y en algunas provincias se dice que bajó a la mitad o más. Con lo cual, la caja del gremio se resintió muchísimo y de ahí, también la desesperación por el Consejo Nacional de avanzar sobre la seccional de Capital, aunque, bueno, obviamente también ahí aparece evidentemente alguna disputa por la separación entre los Camaño y Barrio Nuevo, ¿sí? Pero evidentemente a Barrio Nuevo le empezaron a aparecer problemas dentro del gremio, no solamente en Capital, también en Mar del Plata. En Mar del Plata también le apareció una oposición que está impulsada por los Moyano, ¿sí? Moyano en general tiende a crear oposiciones en distintos gremios porque, bueno, así va acumulando poder. Y ganó la seccional un opositor que estaba impulsado por los Moyano. De hecho, bueno, viene por el lado de Facundo Moyano. En la CGT, Barrio Nuevo tiene como su delfín, digamos, en la CGT hay un triunvirato, que cada triunviro responde a otro sector. Bueno, el que responde a Barrio Nuevo, sí, es Carlos Acuña, que es, sí, de un gremio menor, pero a partir del apoyo de Barrio Nuevo a Milei, bueno, ahí parece haber algún cortocircuito porque Acuña y toda la CGT están encolumnados detrás de Massa y no hay ahí ninguna ruptura. Entonces, o bien hay ahí algún cortocircuito, o bien, bueno, están poniendo un huevo en cada canasta. Veamos ahora un poco cuál es la situación de los gastronómicos, también después de todos estos años de liderazgo de Barrio Nuevo. En principio, los gastronómicos, dentro de el conjunto de asalariados, representan alrededor del 4%, ¿sí? Un 3,8%. Es un sector importante, si bien no es el más grande, no es de los más chicos, es un sector importante. Ahora bien, dentro de los gastronómicos, más de la mitad no están registrados, el 56% de los gastronómicos no está registrado, solamente el 43%
100% sí está registrado. De hecho, en Cava, en Capital Federal, la AFIP hace no constantemente, pero bueno, hace algunas inspecciones en locales gastronómicos y, digamos, de la última inspección, el informe que hay es que llegaron a detectar un 95% de trabajo en negro, ¿sí? Con lo cual, bueno, es un sector que tiene, digamos, muy poco trabajo registrado, ¿bien? Y que tiene además salarios muy bajos, ¿sí? Si vemos, digamos, los salarios de convenio, o sea, los que están en blanco, vemos que la categoría inicial al día de hoy está en 142.630 pesos, ¿sí? Y la categoría más alta está en 247.598 pesos, ¿sí? O sea, la categoría inicial está apenas por encima de la línea de indigencia, que está en 130.000 pesos, y la categoría más alta está por debajo de la línea de pobreza, que está en 284.600 pesos. Es decir, son salarios muy bajos. Obviamente sabemos que en el sector gastronómico existen las propinas, pero digamos, pueden mejorar un poco el salario, pero no dejan de ser salarios de pobreza, ¿sí? A eso se le suman las condiciones de trabajo. Durante su mandato en el gremio, Barrio Nuevo impulsó la flexibilidad laboral, la precariedad laboral, no solamente porque permite que en el gremio haya este nivel de informalidad, de trabajo no registrado, no solamente porque permite que existan estos salarios de pobreza, sino que además fue firmando convenios que flexibilizaron las condiciones de trabajo de los gastronómicos y, por supuesto, las empeoraron, ¿sí? Por ejemplo, se fue habilitando que se flexibilice la jornada de trabajo, que digamos, los dueños de los locales gastronómicos o de los hoteles les puedan avisar con poca anticipación cambios en la jornada de trabajo, ¿sí? O que, por ejemplo, cambios en los turnos que les van a tocar, pueden hacerlo hasta con 24 horas de anticipación, por lo tanto no tienen que respetar necesariamente los horarios de trabajo, ¿sí? Entre otros elementos que se fueron firmando que hicieron al empeoramiento de las condiciones de trabajo. Ya sobre los salarios bajos tienen condiciones de trabajo muy paupérrimas aquellos que están en blanco, ¿sí? Aquellos que no están registrados, bueno, todavía las condiciones de trabajo son todavía obviamente peores. Los salarios, ¿sí? Son mucho peores y, bueno, Barrio Nuevo deja hacer. Entonces, como vemos, Barrio Nuevo es un fiel representante de lo que podemos llamar la casta sindical, ¿sí? O, bueno, la burocracia sindical, como se lo suele llamar. Y quizás, bueno, uno de los más representativos, ¿no? Alguien que además está hace décadas al frente de su sindicato y que ha sido no solamente cómplice, sino artífice de que las condiciones en el sector empeoren, de que los salarios empeoren y que hoy los trabajadores gastronómicos sufran este nivel de pauperización y de precarización laboral. Digamos, pero dentro de la burocracia sindical está claramente entre los sectores más reaccionarios, porque es alguien que ni siquiera busca defender aquellos derechos, aquellas conquistas que los trabajadores aún conservamos, ¿sí? Es decir, él avala los ataques a esas conquistas. Estuvo con Menem, estuvo con Macri, y está ahora con Milei, es decir, con los sectores que buscan atacar más directamente a la clase obrera, no porque el peronismo no lo haga, obviamente, pero estos sectores buscan un ataque muy frontal
y muy directo, digamos, a aquellos derechos, aquellas conquistas que aún se mantienen, y son los gobiernos bajo los cuales avanzó con mayor fuerza, por ejemplo, las reformas laborales, la flexibilización laboral, que hablamos ya hace algunas columnas, ¿sí? Porque, bueno, fueron a reformar de forma más abierta, más directa y más global la legislación laboral, ¿sí? Pero además, Barrio Nuevo representa, y en este caso podemos ver, un fenómeno que tiene que ver con una nueva vuelta de tuerca, ¿no? En lo que se llama la burocracia sindical, que es su conversión en burgueses, hechos y derechos, ¿sí? En una burguesía sindical. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando hablamos de burocracia, hablamos de un sector, una capa, que es funcionaria dentro de los sindicatos, ¿sí? Es decir, obviamente siempre dentro de alguna institución más o menos compleja aparece un sector de funcionarios especializados en determinadas tareas, ¿sí? Que cumplen las funciones burocráticas, digamos, pero cuando nos referimos a burocracia sindical no nos estamos refiriendo a eso, sino que nos estamos refiriendo ya a una capa que, por un lado, de alguna forma genera ciertos intereses en la perpetuación dentro de esos cargos, ¿sí? de mantener el poder dentro de los sindicatos, pero que también empieza a, por ejemplo, gestionar negocios de los sindicatos y, bueno, a defender también su rol como gestor e incluso, bueno, casi apropiador de una parte de esos negocios. Pero, bueno, en términos más inmediatos, en términos más generales, podemos entenderla como una capa que representa intereses secundarios de la clase obrera dentro del seno de la burguesía, secundarios en el sentido de inmediatos, económicos, ¿sí? Y los intereses de la burguesía en el seno de la clase obrera, ¿sí? Básicamente defienden la continuidad de las relaciones sociales capitalistas, la van a defender, no solamente discursivamente, sino, poniendo el cuerpo. Bueno, hablamos un poco sobre, el rol de, por ejemplo, la dirigencia sindical en la represión en los 70, ¿sí? De los culatas, etc. Me referí brevemente, por ahí en otro momento podemos hacer algún video sobre eso en particular. Y, por supuesto, eso en la Argentina, sobre todo, durante muchas décadas en los sindicatos, fue encarnado por la dirigencia sindical peronista, ¿sí? Pero no estamos hablando simplemente de esos burócratas, estamos hablando además de gente que se convirtió en burguesa, no solamente porque acumuló cierta riqueza que le permite tener empresas, etcétera, algo que es bastante común entre los sindicalistas, sino que además tiene empresas y explota obreros que debiera representar frente a la patronal de ese sector, ¿sí? Barrio Nuevo tiene restaurantes y podríamos dar otros ejemplos de sindicalistas que tienen propiedad de medios de producción en la rama de actividad de la que están los obreros que debieran representar, ¿sí? Y bueno, eso evidentemente es un fenómeno que, obviamente no es exactamente lo mismo que la burocracia sindical, pero que es un fenómeno que además genera algunas cuestiones que antes por ahí no existían, que tiene que ver también con qué intereses efectivamente llevan adelante. Ya no se trata de simplemente defender las relaciones sociales capitalistas, defender a la burguesía, defender que la clase obrera vaya en alianza con la burguesía, con un sector de la burguesía, ¿sí? En el caso del peronismo, sino que además
ellos mismos son burgueses y tienen intereses como burgueses, ¿sí? Entonces aparecen sindicatos obreros dirigidos por burgueses e incluso por los burgueses contra los que ese sindicato debiera luchar o con los que tiene que negociar, etcétera, etcétera. Entonces aparece, digamos, los sindicatos obreros ya dirigidos por la burguesía de forma más directa, ¿sí? No simplemente una dirección ideológica general o moral o política general, sino, digamos, directamente por digamos, un personal que es el mismo burgués. Y de alguna forma esto retrotrae una situación en la que, con otro contenido, ¿no? Pero en la que al principio, digamos, cuando los sindicatos obreros se crean en otro momento del desarrollo de las relaciones sociales capitalistas, los sindicatos aparecía todavía mezclado, obreros con pequeños patrones, obreros que empezaban a acumular y podían ponerse un taller y contratar gente, etc. Bueno, en algún momento se decidió que no se van a aceptar patrones y esto va a ser un sindicato exclusivamente de obreros. Bueno, hoy en día los sindicatos están dirigidos por patrones, lo cual, bueno, representa un problema porque evidentemente es un sindicato obrero donde los intereses de los obreros no aparecen demasiado bien reflejados. Por lo tanto, ahí no aparece una contradicción, o no pareciera ser una contradicción el hecho de que Barrio Nuevo esté apoyando a Milei, que es alguien que viene a decir, bueno, vamos a terminar con cualquier conquista obrera, vamos a llevar a toda la clase obrera que está en blanco, o sea, que todavía goza de alguna protección legal, a la situación de los trabajadores en negro, ¿sí? Porque Milei eso ya lo permite en su gremio, ¿sí? Ya existe. Y básicamente está apoyando algo que él siempre apoyó y que ha hecho que los trabajadores de su gremio estén en la situación en la que están, ¿sí? Porque, digamos, Barrio Nuevo claramente se alinea con este tipo de políticas. Siempre estuvo ligado a estas ideas más cercanas al liberalismo, ¿sí? Por lo tanto, bueno, comulga con las ideas de Milei sin mayor contradicción, ¿sí? Obviamente esto tampoco lo hace gratis porque por más que él esté ideológicamente comprometido con las ideas de Milei, va a recibir a cambio unas cajas importantes y bueno, recordemos su máxima de que nadie hace plata trabajando, así que sus intereses también corren por otro lado. Bueno, eso es todo por hoy. Nos encontramos la próxima. Déjenme comentarios, compartan si les gustó y les pido si se pueden suscribir al canal. Hay muchas otras columnas de compañeras y compañeros para ver, entrevistas y demás. Tienen el botón para suscribirse y también si tocan la campanita les va a ir llegando las notificaciones de las distintas columnas que vamos subiendo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.